Toma esta ofrenda, Señor. Ante ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y presentémonos con alabanza y adoración al Señor. Dígale: aquí estoy, Señor. aquí estoy, adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Toma la ofrenda, diga. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Y hoy te Dios, aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorar. Aquí estamos, dígaselo. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré En espíritu y en verdad, Señor. Y verdad. Levanta tus manos y tu corazón y dile: Alzo mis manos adorándote. Santo Señor.
Con convicción diga, Señor, voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Amén, Señor. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Amén, Señor. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti, Señor. voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Aleluya, voy. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Orar tu nombre, tu belleza, majestad, Señor. Por siempre voy a adorarte a ti. Aquí estoy, dígale, Señor. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, por favor. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leerlo, hermanos, y vamos a orar. Primera de Timoteo 1:15. Dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos llegar a este lugar, Señor, a bendecirte, exaltarte, adorarte, Señor. Gracias, Padre, porque el mundo no te conoce y ahora tú nos has sido revelado a través del Padre. Gracias, Señor, porque con nada podíamos hacer nosotros para acercarnos a ti, Señor, conocerte. Escrito está que nosotros no te buscábamos ni preguntábamos por ti, Señor, pero tú fuiste el que tuviste misericordia de nosotros y es por eso que ahora estamos aquí, Señor. Ahora, Señor, en este momento que vamos a compartir tu palabra, yo te pido, Padre, que pongas tu palabra en buena tierra, Señor, que tu semilla quede y dé fruto en su tiempo cuando tú lo determines, mi Señor, para que tu iglesia pueda ser edificada, mi Señor, para que tú puedas orar en las almas que no te conocen el día de hoy, Señor, para que alcancen la salvación, que sepan que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y que el que cree en ti, aunque muera, vivirá, Señor. El que crea que únicamente hemos venido, Señor, que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. Sí, porque si venimos a este mundo y no te conocemos, Señor, pana en nuestra vida, papá. Toma el control de este servicio, Padre. Abre los corazones y el entendimiento de todas las personas que estamos aquí, para que tu iglesia sea edificada, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Hermanos, continuamos con nuestro tema de ¿a qué vino Jesús al mundo? Ya llevamos varios temas. El propósito de que Jesús haya venido al mundo lo hemos estado viendo durante varias semanas. El mundo no sabe a qué vino Jesús. El mundo no sabe cuál es el verdadero propósito de que Jesús haya venido al mundo. Las religiones no lo conocen, hermano. Nosotros somos privilegiados porque nos ha sido dada la verdad. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos libres hay, hermanos? Sí, si realmente somos libres, bueno, entonces tenemos que dar un verdadero fruto de libertad. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Lo que anteriormente estuvimos esclavizados y practicábamos, ahora ya no lo hacemos. Ahora ya vivimos para el Señor. Seguimos viendo entonces este tema y hoy vamos a ver un nuevo tema. Les pido por favor que vayan al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 4, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Jesús vino a saciarnos de nuestra sed. Hermanos, por causa del pecado
A causa del pecado entró la muerte. A causa de la muerte, el ser humano está muerto espiritualmente y no hay nada que lo pueda saciar. El ser humano busca la saciedad en las cosas materiales, las cosas temporales. Pero sabemos, hermano, todos hemos venido de ahí. No sé, a lo mejor pasaste 5 años, 10 años, 20 años, 30 años de tu vida. A lo mejor aún sigues en esa insatisfacción. Hermanos, yo pasé 37 años de mi vida creyendo tenerlo todo. Y cuando me di cuenta y vine a los pies de Cristo, cuando el Padre me revela a Cristo, me di cuenta que estaba vacío, que lo único que necesitaba era a Cristo para poder tener saciedad en mi alma. No sé si a ustedes les llegó a pasar que de repente, sobre todo los tiempos que teníamos más tiempo de ocio, los fines de semana, tenían miedo, un miedo que decían, bueno, no sé por qué tengo miedo, si todo está bien en mi casa, mi familia, pero era un miedo. Pero ¿saben qué era, hermanos? Era insatisfacción. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que te da el mundo, lo que te ofrece el mundo es temporal, mas lo que te ofrece Cristo es eterno. Cuando viene Cristo a mi vida, toca mi vida, me revela el Padre a Cristo, puedo ver la saciedad. Puedo ver que era lo que mi espíritu necesitaba, mi espíritu clamaba. Esos momentos de angustia era porque mi espíritu clamaba, porque el espíritu es de Dios. Y yo, apartado de Cristo, nada podía hacer, hermanos. Entonces Jesús viene para darnos y saciarnos de esa sed que siente el mundo, hermanos. A lo mejor no lo podemos entender o no lo podemos entender en un todo, pero los que hemos creído, hermanos, sabemos de lo que estamos hablando. Es como decir, ¿cómo poder saber lo que es ser padre si no soy padre? Bueno, pues cuando soy padre lo experimento. ¿Cómo poder saber si estoy saciado? Bueno, porque ya lo experimenté. Y ya lo experimenté y mi vida da un testimonio y da fruto de esa saciedad en mi alma. Y ahora las cosas del mundo ya las encuentro insatisfactorias. Y ahora lo que me llena es la palabra de Dios. ¿Sí? Es estar congregado con mis hermanos, escuchando la palabra, alabando a Dios, en comunión con mis hermanos. Porque eso hemos sido llamados, hermanos, a congregarnos, a seguir buscando al Señor, a vivir creciendo en santidad cada vez más, apartados para el Señor. Sabemos que en este mundo no lo vamos a lograr al 100%, hermanos, pero hay esa esperanza que en aquel día nuestro Señor nos va a dar un cuerpo glorificado a imagen y semejanza de Él. Y ahí vamos a ser semejantes a Él. Y ya no vamos a sentir lo que aún sentimos. Esas luchas, esas batallas que vivimos cada día, ya no lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque este cuerpo de muertes, hermanos, va a quedar en el pasado y vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. Pero bueno, vamos a Juan 4, 1, 14. Juan 4, vamos a leer desde el 1 y vamos a ir hasta el 14. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Más o menos, hermanos, eran más o menos las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, Jesús vino a darnos esa agua verdadera, no el agua física. Si bien el agua física la necesitamos para sobrevivir, pero este cuerpo, ¿cuánto sabemos que va a perecer, hermano, en algún día? ¿Sí? Sobre todo los que ya vamos en una edad avanzada, cada vez vemos que nuestro cuerpo nos está reaccionando cada vez menos. Los jóvenes a lo mejor no pueden entender un tanto esto, pero ya sabemos, este cuerpo ya tiene juicio, hermano.
Y si yo hoy bebo agua es porque mi cuerpo lo necesita, pero mi cuerpo físico. Pero si yo bebo de la verdadera agua, el agua que me da mi Señor Jesús, esa jamás volveré a tener sed. Y está escrito, como está escrito. Aquí la mujer samaritana no entendía, hermanos. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer el 15. No entendía lo que le estaba hablando. ¿Por qué? Porque ella lo estaba llevando en un plano literal. Ella no podía ver. Le estaba hablando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo tenía enfrente y estaba velado sus ojos, estaba ciega, no podía ver, no podía entender. Creía que le estaba hablando físicamente. Vamos a leer el 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Sí entendemos, hermano? ¿Por qué esa mujer samaritana no quería ir a sacarla? Les voy a hablar un poquito el contexto histórico, cómo se llevaba a cabo. Normalmente era tradición que las mujeres iban a sacar agua de los pozos, pero iban en grupo, iban o en la mañana o en la tarde, nunca solas. Esta mujer, si siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta, o los que ya la han leído se dan cuenta que esta mujer vivía en pecado. Y era un pecado que se mostraba delante de todos, porque había tenido 5 maridos y el quinto tampoco, con el que vivía tampoco era su marido. Entonces, de alguna otra forma era rechazada de la sociedad. Entonces, esta mujer por eso le dijo: dame de esa agua para que yo ya no venga y yo ya no sea evidenciada de mi pecado. Y así yo ya pueda saciar mi cuerpo físico. Pero ella no podía entender que lo que Jesús le estaba diciendo era que lo iba a llevar a la vida eterna. ¿Sí? Entonces vemos que esta mujer no entendía, como tampoco entendió el pueblo de Israel. De hecho, lo que primero quiero que veamos es qué es no estar saciado. Podemos estar aquí, hermanos, podemos profesarnos como creyentes, como cristianos, tal cual lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se decía ser pueblo de Dios, ¿verdad? Pero no, vemos que todo su caminar del pueblo de Israel, ¿qué fue? Nunca fue saciado, hermanos, o la gran mayoría de ellos nunca fueron saciados. Aquí podemos estar y podemos estar con faltos de esa agua que nos lleva a vida eterna. Si no alcanzamos a entender, hermanos, que la única fuente que nos puede llevar a esa saciedad es Jesucristo a través de su palabra, hermanos, vana va a ser nuestra vida. Nunca vamos a ser saciados, vamos a seguir buscando en el mundo y nunca vamos a encontrar. Vamos a encontrar los deleites temporales y sí vamos a sentir cierto placer. Si yo pongo mi mirada en las cosas, puedo poner mi mirada en mi familia, en mis hijos, mi esposa, en todo lo que este mundo, en los bienes de este mundo, en las riquezas de este mundo. Hermanos, eso se va a acabar, eso es temporal y es vano. Y eso lo vamos a ir viendo. El pueblo de Israel, hermanos, a pesar de que Dios lo había sacado con poder de Egipto, los había librado de la muerte, les había dicho: ven, celebra la Pascua, para que el ángel de la muerte no pase y no mate a tus primogénitos. Ve cómo mató a todos los primogénitos del pueblo de Egipto, cómo los saca con poder, cómo abre el mar rojo para que ellos pasen. Y aún así, el pueblo de Israel era incrédulo, hermanos. ¿Por qué? Vamos a Éxodo 17:1 y vamos a ver por qué digo que era incrédulo el pueblo de Israel. Éxodo 17:1, vamos a leer hasta el 3. Toda la congregación de los, ¿ya lo tenemos? Ok, Éxodo 17:1 al 3. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hermanos, el pueblo de Israel había visto cómo los había sacado con poder Dios, cómo había abierto el mar. ¿Ustedes creen que Dios no los iba a sustentar con agua? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que el pueblo necesitaba para sobrevivir y para su viaje durante el desierto? Pero simplemente ellos nada más estaban pensando. El ser humano, ¿qué es lo que tiene, hermano? Es ególatra, únicamente se preocupa por sí. ¿Qué quería satisfacer? Sus necesidades físicas. A lo mismo que la mujer samaritana. La mujer samaritana: dame de esa agua para que yo ya no venga y ya no sea señalada que con la persona que estoy viviendo aquí, estoy viviendo en pecado. Así el pueblo de Israel, hermanos. ¿Qué pasa? Dios lo sustenta y sigue el caminar del pueblo. Sin embargo,
lo sustenta en ese momento y después vuelven a murmurar otra vez contra Dios y les vuelve a dar agua, les vuelve a dar el maná. Dice, quieren carne, les da carne, pero el pueblo de Israel, ¿qué quería, hermano? Estaba volteando hacia atrás, volteaba hacia atrás, no quería ver hacia adelante, no quería ver hacia arriba la gloria de Dios. Ya había visto a Dios, ya lo podían haber visto, vieron todos sus milagros, todo su poder de Dios manifestado en ellos, hermano, en su pueblo. A ellos les fue confiada la ley de Dios, su palabra. ¿Y qué hicieron, hermano? Lo desecharon. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si estamos aquí, ya no hablemos de los que están afuera, hermanos. Si nosotros estamos aquí y tenemos la palabra verdadera, Dios nos está confiando su palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estábamos entonando un canto de decir, quiero adorarte con lo que soy. ¿Qué es lo que soy, hermano? Tengo ojos, tengo boca, tengo mente. ¿Cuántos de nosotros le estamos sirviendo a Dios como Él quiere? ¿Cuántos de nosotros predicamos su palabra? ¿A qué hemos sido llamados, hermano? A proclamar el evangelio, las buenas nuevas. Es el mandato de Mateo 28. Tenemos que ir a proclamar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿O nos estamos nada más llegando, sentando en una silla cómodamente y no predicamos el evangelio? ¿Por qué, hermanos? Porque nos da pena. Nos da miedo que vayamos a ser rechazados. Hermanos, hemos ido llamando, tenemos que funcionar, tenemos que ser funcionales. Si decimos conocer a Cristo, dice la palabra que el que conoce a Cristo no puede callar. Entonces vemos que el pueblo de Israel no entendió, hermanos, no entendió, únicamente se estaba preocupando por sus necesidades físicas y no entendía que tenía lo más valioso, las bendiciones espirituales. Si hubiera querido realmente el pueblo de Israel, hubieran encontrado ese gozo y esa paz, y aunque hubieran tenido sed, hubieran esperado a que Dios les hubiera proveído, porque Dios les iba a proveer, hermanos, ¿sí? Vamos a Isaías 29:8. En base a todo esto, es que estas personas son saciadas, pero son saciadas en espejismos, hermano, como el que duerme y cree beber y cree comer. Eso lo dice Isaías 29:8, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Isaías 29:8. Dice la palabra del Señor: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come. Pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Todos aquellos que estén separados de la verdadera fuente de vida, la verdadera agua que sacia, que es nuestro Señor Jesucristo, su palabra, hermanos, van a pensar que están saciados. ¿Cuánta gente allá afuera cree que porque tiene bienes de este mundo, que le va bien? No sé si ustedes llegaron a pensar, yo lo llegué a pensar. A mí me decía la gente, ¿por qué eres así? ¿Por qué no cambias? No tengo por qué cambiar, porque si necesitara cambiar, pues me iría mal, pero como me iba bien, yo pensaba que estaba bien, que estaba completo, hermanos. Eso es temporal, eso da un placer nada más temporal. Tarde que temprano eso se va a acabar. Dice que va a llegar el ladrón y hurta, el orín corrompe, hermanos. Debemos de entender que la verdadera agua que nos sacia es la palabra de Dios. Y si Dios te da riquezas, y lo vamos a ver, hermano, porque Dios te puede dar riquezas, pero también te da la capacidad de que lo puedas disfrutar. Porque si tú tienes riquezas, si no tienes a Dios en tu vida, tú no te da la capacidad para que tú lo disfrutes. Hay un completo orden en Dios. Y si Dios te da riqueza, gloria a Dios. Y si no te da riquezas, gloria a Dios. Al final Él es el dueño de todas las cosas y nosotros debemos de tener contentamiento, y lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo veía el pueblo de Israel? Como espejismo, y el mundo lo ve igual, hermanos, es un espejismo. Creemos que bebemos, pero ¿cómo dice? Que cuando despertamos, cuando llegamos a la realidad, estamos con esa sed, estamos vacíos, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 12:1. Y aquí nos habla, el libro de Eclesiastés es yo considero que es una tesis de Salomón cuando entiende que realmente todo era vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 12:1, ¿ya lo tenemos? Dice: acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ya hay varios. Ahorita vi entrar a unos jóvenes que me tocó hace algunos años estar allá arriba compartiéndoles la palabra, y me sorprendió mucho porque ya uno está de mi tamaño.
cómo pasa el tiempo y uno no se da cuenta. Pero hermanos, ¿realmente aquí los jóvenes se están acordando de Dios? ¿O vienen porque los traen sus papás? ¿O vienen porque pues, no tienen de otra y el papá, pues, si no viene, no les da dinero o empiezan a tener problemas? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Hermanos, van a venir los días malos y si no estamos con Dios, nos vamos a ser destruidos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, hermanos. ¿Sí? Sin Dios, hermano, el hombre no puede estar contento. Lo que tú puedas tener, el hombre más rico del mundo, si no tiene a Dios, no tiene contentamiento, porque está pensando en cómo hacer más, en cómo hacer más. Y vamos a ver que esas personas que están pensando en cómo hacer más o cómo deleitarse más en el pecado, en las mujeres, en los vicios, vamos a ver que sus cisternas son rotas y que sus cisternas nunca se saciarán, nunca los saciarán. Sin Dios, hermanos, no hay contentamiento. ¿Por qué, hermanos? Eclesiastés 1:12. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés. Eclesiastés 1, del 12 al 18 vamos a leer. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, hermanos. Todo lo que hacemos debajo del sol es vanidad, es vaciedad. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, es vano, es vacío, hermanos. Nunca vamos a encontrar el contentamiento. 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo completo no puede contarse. Hermanos, el domingo de hace 8 días, el pastor hablaba de a ver que un negrito cambie su color a blanco, o que alguien que tiene el cabello chino se ponga el cabello lacio, o que un bajito crezca, o que alguien que es mujer se haga hombre. Naturalmente, claro, sabemos que científicamente sí lo han llegado a hacer, pero naturalmente. O dice la palabra, ¿quién le añadirá siquiera un codo a tu estatura? Nadie, hermanos, nadie. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice Salomón que el conocimiento y la inteligencia es vanidad? Porque si lo haces sin Dios es vanidad, hermano. Pero si tú lo buscas a Dios en toda, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. ¿Y cómo puedes temer? ¿Cómo puedes respetar a Dios? A través del conocimiento de Dios. Aquí el predicador está hablando y está diciendo, sin Dios, lo que tú puedes ser el hombre más sabio de este mundo, puedes trabajar en la NASA, en cualquier lugar que tú quieras, puedes hacer, he visto programas donde gente hace cuentas, algoritmos mentales y saca los resultados más rápido que una calculadora. Hermanos, pero si esa persona no tiene a Cristo, nada es, está vacío, todo eso no le sirve de nada. Pero si esa persona tiene a Cristo, tiene la verdad y realmente estaría completo. Dice, porque en mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. ¿Por qué, hermano? Porque siempre quiere más, quiere estar buscando. Los científicos están buscando en Marte con un robot que lanzaron, están buscando la piedra angular, quieren ver de dónde viene el origen de la vida. ¿Saben cuándo lo van a encontrar? Creían hace poco, hace como 6 meses, que habían encontrado ya la piedra angular y estaban muy contentos y le daban las gracias al que hizo este robot, se llama Curiosity. Creían haber encontrado la piedra angular. ¿Ustedes creen que la hayan encontrado, hermanos? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo, hermanos. Por eso añaden dolor. Y cuando se van a dar cuenta que esa piedra es una piedra simple, se van a dar cuenta y les va a añadir dolor. No van a encontrar satisfacción nunca en esas partes. Vamos a Eclesiastés 2:1, vamos a seguir leyendo y vamos a ver que aquí Salomón concluye que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Si todo lo hacemos sin Dios, hermanos, vana va a ser nuestra vida. Eclesiastés 2:1, ¿ya lo tenemos? Dije yo en mi corazón,
ve ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. ¿Tienes muchos bienes, hermano? Si no tienes a Dios, estás vacío. A la risa dice, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué es lo que está buscando el hombre, hermanos, aquí en esta tierra? ¿Tener dinero para qué? Para darle placeres a su carne, para darle gusto a los deleites de la carne, para tener muchas mujeres, para tener muchas propiedades, para tener muchos automóviles, para que la gente los respete. Buscan un respeto a través del poder, el dinero. Quieren llegar a los cargos políticos, quieren llegar a ser presidentes. ¿Para qué, hermanos? Para tener un poder y que la gente los respete, que la gente los venere. Hermanos, esa gente está vacía. Y nos podrán decir el nombre que quieras, hermano, pero si no tiene a Dios, si no conoce a Dios, si no vive sobre la voluntad de Dios, esta persona está vacía. 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Hermanos, yo creo que en la historia no ha habido una persona más rica que Salomón. El rico que tú me digas en este mundo, no hay una persona más rica, no ha habido una persona más rica que Salomón. Y ve todo lo que él hizo. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia, y me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomó para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Vemos la insatisfacción del predicador. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba buscando el placer, no había sido saciado con la verdadera agua. Aunque ya cuando se le revela esta parte es porque, bueno, tuvo esa revelación de que todo era vanidad y pudo ver que solamente en Dios podía haber sido saciado. El 12. Después volví yo a mirar, a ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya haya sido hecho. No hay nada nuevo que podamos hacer. Sin embargo, los hombres están buscando hacer cosas nuevas cada día. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá el uno como al otro. ¿Cuál es ese suceso, hermanos? La muerte. ¿Sí? Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. Tanto el necio como el sabio, si no tienen a Cristo, van a morir. Y no hablo de una muerte física, hermanos, una muerte espiritual, una muerte separada de Dios, un lugar de tormento y condenación. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para ser más sabio? Y dije a mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me eran fastidiosas, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Hermanos, los que están atesorando para sí tesoros, escuchen todo lo que están trabajando, todo lo que están, y no es malo trabajar, pero si en tu corazón primero está el trabajo y el dinero que Dios, hermano, va a venir otro y lo va a disfrutar. Por mucho que tú te afanes, no te vas a llevar un solo peso. Aunque te echen tus millones o lo que puedas tener en tu tumba, no los vas a poder disfrutar. Va a venir otra persona y yo te lo garantizo que si lo hacen y te los echan, te van a desenterrar y te los van a sacar. Y otro los va a disfrutar. Y quién sabe si será sabio o necio
el que se enseñorea de todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió por tanto a despertarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y en que me había ocupado debajo del sol en mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Hermanos, en la noche cuando dormimos, ¿realmente descansamos? ¿Realmente nos vamos convencidos a la cama y dejamos nuestra vida en manos del Señor? ¿O estamos pensando qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer para hacer este negocio? Y si no me sale esto y a lo mejor no tengo dinero en mi bolsa, ¿y cómo le voy a hacer para llevar el sustento a mi casa? ¿Estamos descansando en el Señor? Que aquí vemos que el corazón de una persona que no conoce al Señor no tiene reposo. Mas nosotros, hermano, podemos estar en la peor situación, pero tenemos contentamiento y tenemos paz, tenemos gozo. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dios es el que te da el don de disfrutar las cosas que Él te da. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Sí? Esto es un don de Dios, hermano, el regalo de Dios. Por eso Dios hoy te dice, si hoy no estás viviendo tú conforme a su voluntad, Dios te puede dar esa paz, hermano. Simplemente lo que tienes que hacer es mirar a su Hijo, a Jesucristo. Y Él te va a dar esa paz a través de su palabra y a través de creer en Él. Y ahorita lo vamos a ver. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, hermanos. El hombre más rico del mundo que ha existido concluyó que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Toda su obra que él había hecho. Imagínense, dice la palabra que él tenía 1000 mujeres, hermanos. ¿Encontró satisfacción en eso? Lo único que hicieron fue desviarlo, fue ofender a Dios. Gracias a Dios que él tuvo misericordia y alcanzó a reconocer, se arrepintió y se apartó, y por eso pudo escribir y por eso pudo darse cuenta. Tú cuéntale a la gente allá afuera que lo que está haciendo es vanidad, ¿qué te va a decir? Que estoy loco, ¿no? Estamos locos. Te lo va a decir, oye, ven a Cristo porque tú necesitas a Cristo. ¿Qué te va a decir? Que estamos mal, que ellos no necesitan. ¿Por qué, hermanos? Porque están viendo únicamente, literalmente, están viendo lo que se puede ver, lo físico. ¿Tú cómo le puedes decir a una persona que lo tiene todo, que tiene una necesidad de Cristo? Ellos creen que lo tienen todo, pero lo que no saben es de que su alma está siendo condenada. Y esto gracias a Dios que tuvo misericordia de Salomón y alcanzó la salvación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Israel y el mundo no pueden estar saciados en verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. ¿Ya lo tenemos? Hermanos, si sienten sueño o algo, párense, párense, tomen agua y despabilense un poquito. Es bien importante que estemos atentos a la palabra del Señor. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y el segundo, cavaron para mí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a Dios, anduvieron en la vanidad de su mente, creyendo que ellos podían sostenerse, creyendo que no necesitaban a Dios, hacen sus propias obras, quieren llegar delante de Dios con sus propias obras y ser salvos, hermanos. Dice Dios, por eso no podían entender Israel y el mundo, por eso no pueden ser saciados, porque están alejados completamente de Dios y ellos no lo saben, hermanos. Cuando predicamos la palabra, toda la gente dice, no, es que Dios está cerca de mí, Dios me ha bendecido mucho. Ellos bendición le llaman a las cosas externas, a las cosas terrenales, a las cosas que se ven. Hermanos, si esas personas no tienen a Cristo, no tienen nada. Y lo vamos a ver, lo dice la palabra, ¿sí? Vamos a ver Eclesiastés 1:8 y vamos a ver que el ojo nunca se sacia de ver. Eclesiastés
1:8, ¿ya lo tenemos? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Allá afuera, hermanos, nunca van a encontrar el verdadero gozo, la verdadera saciedad. Van a ver, van a querer ver y lo van a hacer, como muchos de nosotros lo hicimos en algún momento. Les repito, yo me pasé 37 años de mi vida viendo y haciendo lo que yo quería, lo que creía que era para mí bien. Le llamaba a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Y saben cuándo sentí la paz que ahora siento? Nunca, hermanos. Mi vida cambió completamente. ¿Luchas tengo? Claro que sí. ¿Desánimos tengo? Claro que sí. Pero hermanos, está escrito que el Señor en mis debilidades se fortalece. Yo lo único que hago es confiar, ir a su palabra, citar su palabra cuando soy atacado, porque también recibimos ataques. Y está escrito que nuestras batallas no son con carne ni sangre, hermanos. Y cuando más nos metemos con el Señor, más es cuando vienen los ataques. Si tú no estás teniendo batallas, hermano, también pregúntate qué es lo que estás haciendo. Porque Satanás está preocupado con la gente que se está metiendo con Dios. Con los que no, dice, ni te preocupes, déjalos, ellos son de los nuestros. Entonces, vivimos en una constante batalla, hermanos. Un cristiano verdadero siempre está en constante lucha. ¿Estamos escudriñando la palabra? ¿Estamos yendo a la palabra? ¿Estamos obedeciendo la palabra? Hermanos, es la única forma de conocer a Cristo. El Cristo que nos fue anunciado desde Génesis 3 es la única forma. Y al Cristo que está anunciado en Apocalipsis. Vayamos a la palabra, es la única forma de que podamos asociar. Si estamos aquí y nos decimos cristianos, debemos de conocer. Hablábamos el canto en espíritu y verdad, adoradores en espíritu y verdad. Debemos de conocer al Cristo de las Escrituras, tener nuestra confianza en el Cristo de las Escrituras, porque si no, hermanos, no vamos a encontrar saciedad. Y de verdad, hermanos, lo vemos mucha gente que se dice llamar cristianos, mucha gente que se dice que sigue buscando las cosas del mundo, quiere seguir interactuando con el mundo. Y no quiere decir que no interactuemos con el mundo, debemos de interactuar con el mundo, pero para compartirles, para darles testimonio, pero no para sentarme con ellos, aunque yo no tome, y a compartir una cerveza. Eso no lo puedo hacer, hermanos. No me puedo ir al concierto de Vicente Fernández o de Paquita la del Barrio, porque Paquita la del Barrio me gusta mucho. No, hermanos. No se va a cansar mi ojo de ver ni mi oído de oír. Debemos de entender que si hemos sido llamados a santidad, dice la palabra que el que es enemigo del mundo, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado. Hay ejemplos, hay casos de hermanos, gente que se dice llamar cristiana, que aún todavía los siguen invitando para que les lleven a bautizar a los hijos. Dices, bueno, ¿qué culpa tiene él? ¿En dónde radica la culpa, hermanos? ¿Dónde radica? En que la gente que lo está diciendo no está viendo que su vida dé evidencia de que realmente es una persona cristiana. Porque yo te garantizo que si esa persona que te está invitando a que sea su compadre, a que sea su padrino, que le lleves al hijo a bautizarlo, si tú llevas una vida piadosa, no se atrevería a decírtelo. Pero hay algo que estamos haciendo mal. Nuestras vidas no están dando testimonio de que realmente estamos viviendo una vida cristiana. El ojo no se va a saciar nunca, hermanos. Nunca. El único que nos puede saciar es Cristo. ¿Sí? Vamos a Jeremías 2 y vamos a ver qué es lo que pasa cuando queremos beber sin el Señor. Jeremías 2:18. Son tremendas estas verdades, hermanos, y a lo mejor muchos de los que estamos aquí nos podemos ofender, pero hermanos, debemos de exhortar a la iglesia realmente para que veamos si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Veamos si nuestras amistades ya se separaron o sigo conservando las mismas amistades. Ya les prediqué y si sigo conservando mis mismas amistades y si me voy al baile con ellos, aunque yo no baile, pero voy al baile, o me voy a los conciertos, hermanos. Cuando yo estaba en el mundo, había un grupo irlandés que a mí me gustaba mucho. Y una de esas canciones que decía, aún no he encontrado lo que estoy buscando. A mí me gustaba mucho por esa frase, aún no he encontrado lo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando algo que no lo encontraba. Entonces, ok, pues suena bien y él también, y él es famoso y tiene conocido mundialmente. Entonces, pues si él tampoco ha encontrado, pues yo tampoco. Entonces, yo creo que cuando él lo encuentre, pues va a ser una canción y me va a decir por dónde hacerlo.
hermanos, ¿sabe cuándo esa persona lo va a encontrar? Nunca, si no se arrepiente. Pero Dios es tan misericordioso, hermanos, que si es expuesto al evangelio y él se arrepiente, puede alcanzar y va a encontrar lo que yo ya encontré. Porque él aún sigue sin encontrarlo, porque sigue entonando esa melodía, pero ahora yo puedo decir que yo ya encontré lo que buscaba. Y eso es mi Señor Jesucristo. Jeremías 2:18, ¿ya lo tenemos? Dice el Señor: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua en el Nilo? O sea, dice, ¿qué tienes tú? Le decía al pueblo de Israel que quiere regresar a Egipto, quiere regresar a tu pecado, quiere regresar a tu manera como vivías anteriormente. Dice, ¿qué tienes tú? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates, agua que no sacia, hermanos? Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es beber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sí, hermanos? Dice, ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿Vas a beber agua? Sí, hermanos. ¿Vas a saciar tu necesidad física? Sí. Pero tarde que temprano, ¿qué va a ser? Va a ser amargo. ¿Por qué? Porque vas a estar en un lugar de condenación. El Señor hoy quiere que veamos esta parte, que solamente Él te puede dar esa agua que sacia. En ningún otro lado puedes encontrarla, solamente en Jesucristo. ¿Sí? Ya vimos que el hombre nunca se sacia de oír, nunca de ver. Salomón tuvo más de 1000 mujeres, no encontró esa satisfacción. Yo hasta dudo que se haya llegado a las 1000 mujeres. Dicen, estado mucho tiempo. ¿Sí? El hombre no se sacia de trabajar. Vamos a Eclesiastés 4:8, por favor. Y aquí es algo que normalmente es algo que la mayor parte del mundo le toca, inclusive hasta algunos cristianos. Eclesiastés 4:8, por favor. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. ¿Sí? ¿Por qué defrauda su alma, hermanos? Porque él únicamente está preocupado por las cuestiones temporales, por las cuestiones terrenales. ¿Y qué le está haciendo a su alma? La está defraudando, porque con sus hechos la está mandando al infierno a su alma. Dice, también esto es vanidad y duro trabajo. ¿Sí? ¿Para qué trabajaba esa persona? No tenía descendencia, no tenía quien dejarle sus cosas. Tenía que poner las cosas en lo eterno y no lo hacía, hermanos. Y seguía atesorando para él, para que viniera otro y disfrutara lo que él había hecho. El dinero, hermanos, Eclesiastés 5:10 dice que el dinero nunca te saciará, nunca te podrá saciar. Vamos a Eclesiastés 6:1-2, por favor. Eclesiastés 6, vamos a leer el 1 y el 2. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Sí, hermanos? Dios les permite, dice, Dios es el que te da la riqueza. Si tú hoy tienes una buena posición económica, gracias a Dios. Y si eres cristiano, gracias a Dios, porque Él ya te dio la facultad de que lo puedas disfrutar con tus seres queridos, con tus esposas, con tus hijos, con tus hermanos cuando tienen necesidad. Pero si no, hermanos, Dios no te da esa facultad y tú vas a estar sufriendo, pensando en que tu dinero, ahorita que el dólar se fue a 17 pesos, ya se devaluó. Lo que tenías en el banco, si tenías $1,000,000 de pesos, pues ahora ya tienes 700,000 pesos porque se devaluó el dólar y vas a sufrir. Te vas a ir a comprar un carro y no lo vas a querer sacar porque te lo van a robar o te lo van a rayar. Hermanos, pero cuando se vive en Cristo, lo más valioso es Cristo. Y si te da un carro, gloria a Dios, disfrútalo, sácalo, saca a tu familia, vete a pasear, disfruta a Dios. Dios te da ese don, hermanos, pero solamente si estamos verdaderamente en Él. ¿Sí? Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, lo voy a leer, hermanos, no vayamos ahí, nada más lo voy a leer rápido. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es lo que dice el mundo y más cuando hay riquezas terrenales.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, hermanos. Ante los ojos de Dios, alguien que no tiene a Cristo en su vida es todo esto, hermanos. Y yo era uno de estos. Cuando Dios me mostró, la primera vez que fui a una congregación a escuchar la palabra, me citó este texto del Señor. Pensando tener todo, no tenía nada. Ya se los he compartido en otra ocasión. Digo, no todos estaban, por eso lo vuelvo a compartir. Sí, hermanos, sin Cristo no somos nada. Podrás tener lo que tengas, pero no eres nada. Ahora, si no tienes nada, tienes mucho, porque lo tienes a Él. Eso es lo principal. Isaías 65, 11, vamos a leerlo y vamos a ver que los que están sin Dios siempre tendrán sed. Isaías 65. (65, 11 y 13). Del 11 al 13 dice: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidas mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. ¿Quiénes comerán y estarán saciados, hermanos? Los siervos de Dios, los hijos de Dios. Los demás, ¿qué tendrán? Hambre. He aquí que mis siervos beberán, sus hijos beberán de la agua que realmente da vida, que es Jesucristo y su palabra. Dice, y vosotros, los demás, los que no conocen a Cristo, los que no han querido arrepentirse de su vida, tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros serán avergonzados. Hermanos, meditemos. Y esta exhortación, la gente de afuera sabemos que tiene sed, pero nosotros estamos verdaderamente saciados. ¿Podemos decir que tenemos contentamiento con lo que tenemos? ¿Sí podemos decir todos eso? Nada más escuché a uno. ¿Sí? Ok. Ahora, el estar realmente saciados quiere decir que mi vida la tengo consagrada a Dios. Unos más, otros menos, pero debe de haber ese fruto, hermanos, ese anhelo de querer conocer a Dios, de querer servirle, de querer conocerlo cada día más. Porque si no hay ese anhelo, hermanos, yo te podría decir que tú tienes todavía sed. ¿Sí? Inclusive, hermanos, la gente que se para aquí al púlpito, la gente son lugares inclusive aún más peligrosos, porque pueden estar engañados, pueden tener sed y a lo mejor están satisfaciendo su sed de ser vistos a través de un púlpito. ¿Sí? Por eso esa exhortación es para todos, para la iglesia, para el pastor, para los que predican, para los que alaban, para los líderes de los ministerios, para todos, hermano. Debemos de evaluar si realmente estamos saciados. ¿Sí? Ahora bien, hermano, Isaías 40:31 dice que los que esperan a Jehová tendrán fuerzas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Él les dará fuerzas, Él les infundirá fuerzas, ¿sí? Pero es los que esperen en Jehová nada más. Los que están esperando en su religión, en sus tradiciones, en sus hijos, porque hay mucha gente que espera mucho de los hijos, hermanos. Y déjame decirte una cosa, que los más ingratos somos los hijos. Los más ingratos, porque los padres nos crían, nos llevan, tratan de llevarnos por un buen camino y todo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? A la primera de vuelta nos vamos, nos encontramos a la esposa y vámonos, y en el mejor de los casos pues nos acordamos de los padres, pero en su gran mayoría y la gran mayoría del mundo se olvidan de los padres, terminan en asilos, terminan olvidados, hermano. Hermanos, en Jehová únicamente, ahí es donde encontramos saciedad. Yo puedo quedarme solo porque mis hijos se fueron, se los llevó el Señor, mi esposa. Pero si tengo esa agua que sacia, yo estoy completo. Hermanos, si Dios lo permite, lo vamos a experimentar. Y yo creo que la gran mayoría, ¿sí? Si Dios nos permite años de vida, va a morir la esposa, va a morir el esposo o van a morir los hijos. Y vamos a experimentar esa parte. Pero los que esperamos en Jehová, ¿qué tendremos, hermano? Fuerzas, estaremos saciados, ¿sí? Vamos a
Isaías 49:8. Y vamos a ver a dónde, eso que es esperar a Jehová, ¿qué es, hermano? ¿Qué significa? Isaías 49:8. Vamos a leer hasta el 10. Así dijo Jehová: en tiempos aceptables te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni en calor ni en sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Los que esperamos en Jehová, Jehová nos conducirá a manantiales. Y sabemos cuál es ese manantial, hermanos. Sabemos que Dios en su misericordia tuvo misericordia de nosotros. ¿Y qué fue lo que nos reveló? Jesucristo, el verdadero manantial, el agua viva, el agua que sacia, ¿sí? Los que esperamos de Jehová, ahí nos llevó. Los que podemos estar saciados, ahí ya nos llevó. No nos va a llevar, ahí ya estamos. Ahora estamos bebiendo del agua que nos da vida, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 6:35? Y vamos a comprobar esto que estamos hablando. Juan 6:35. ¿Ya lo tenemos? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, el Padre ya nos llevó a un manantial, ya nos mostró a Cristo. Si no hemos creído, hoy tenemos la oportunidad de creer. Tenemos la oportunidad de ir a ese manantial que es Jesucristo. Simplemente creamos, hermano. La gracia y misericordia de Dios es tan grande que lo único que nos pide es que creamos en su Hijo. Y si estás aquí, hermano, y estás escuchando la palabra, déjame decirte que no es casualidad. Es que Dios quiere que hoy veas a Jesucristo, que hoy te arrepientas, que creas en su sacrificio y que puedas beber del agua que te lleva a vida eterna. ¿Sí? Juan 7:37, ¿qué te dice Cristo esta noche? Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado, hermanos. ¿Sí? El que quiera beber, vaya a Cristo, hermanos. Hoy te dice: ¿quieres agua que sacia? Aquí estoy. Simplemente cree en mí y Él te va a dar el nuevo nacimiento. Te va a dar esa capacidad para que tú puedas entender que únicamente Él es el único Dios. Él es el Dios verdadero, es el que puede sacar tu vida, el que puede salvar tu vida, el que te puede librar de la muerte espiritual, de la segunda muerte, del tormento eterno, hermano. Jesús, vayamos a Jesús. Él te dice: si alguien tiene hambre y sed de mí, venga a mí, beba de mí, y yo le daré de esa agua. Nos dará de su Espíritu Santo para que podamos y tengamos la capacidad de vivir como a Dios le agrada. Dice Isaías 55, 1-3, nada más lo vamos a comentar. A todo el sediento venid y comprad. ¿Cómo, hermanos? Sin dinero. Dice que compremos sin dinero, ¿sí? No es como aquellos falsos profetas que te dicen: ven y pacta con Dios. ¿Quieres que sea multiplicada tu ofrenda? Da $1,000 y Él te multiplicará al 100 por 1. Y luego las cabezas empezamos a hacer cuentas. Oye, pues $100 por 100, ¿no? Pues sí me conviene, ¿no? No, hermanos, esto es gratuito. Y te puedes dar cuenta inmediatamente cuando un evangelio es falso, cuando te quieren vender el evangelio. Cristo dijo: da de gracia lo que te ha sido dado de gracia. Y ahora el Señor te dice que vengas y que bebas gratuitamente, hermanos. ¿Sí? En Juan 4:34 Jesús le dijo: mi comida es que hacer la voluntad del que me envió. Sabemos que eso era lo que Jesús venía a eso, hacer la voluntad del Padre únicamente. Eso era lo que le satisfacía. Así nos debe de llenar a nosotros, hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso dice la palabra que para nosotros la palabra ya no es gravosa. No es fácil, hermanos.
Yo no digo que sea fácil, hay batallas, fallamos, pero nuestra confianza está puesta y Dios ve el corazón, las intenciones de nuestro corazón. Y queremos agradarle, queremos obedecerle, queremos hacer su voluntad, ¿sí? Apocalipsis 21:4, vamos a ver lo que es comprar y comprar sin dinero. ¿Cómo es que podemos comprar sin dinero? Apocalipsis 21:4. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá la muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida, hermanos. ¿Tenemos sed, hermanos? ¿Hay sed? Si Cristo ya te sació, ya no tienes sed. Esa sed que necesitas algo de afuera para estar completo, pero cada día necesitas más de Él. Debemos de clamar a Él, y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que podemos obtener acceso a esa agua de vida? ¿Qué nos dice la palabra? Gratuitamente. Todos tenemos acceso, hermanos. Lo único que tenemos es arrepentirnos, creer en el Evangelio, creer que por el pecado fuimos separados de la presencia de Dios, que fuimos constituidos enemigos de Dios. Debemos de creerlo. El mundo no lo cree, hermanos. Tú le dices al mundo: oye, ¿tú sabes que eres enemigo de Dios? No lo cree, dice: no, Diosito está conmigo. Y hasta hablan en diminutivo, porque si no, yo bien bendecido, nunca me ha pasado nada, mis hijos bien, mi esposa. Hermanos, Dios está hablando de otra riqueza, Dios está hablando de otra saciedad, ¿sí? Debemos de entender, hoy hay una oportunidad de ser reconciliados con Dios. Si tú no te has reconciliado con Dios, tú eres enemigo de Dios, hermano. Estás contendiendo con el omnipotente, el creador de los cielos, de la tierra. Tenemos una oportunidad de ser llamados amigos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Como dijo Cristo: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Imagínense, hermano, imagínense nosotros de lo más vil, de lo más necio, el mundo ni siquiera voltearnos a vernos, y ahora soy llamado hijo de Dios. Ahora soy coheredero de Jesucristo. Imagínense si eso no te causa gozo, si eso no te causa paz. Y podrás ver, hermanos, que fallamos, sí fallamos, pero nuestra mirada no está puesta en nosotros, está puesta en Cristo. Siempre en Cristo, hermanos. Dice que el justo se cae 7 veces, y 7 veces, ¿qué, hermanos? Debemos de tener esa convicción, ¿sí? De que somos salvos y somos aceptos y somos amigos de Dios por el sacrificio de Cristo, no por lo que nosotros hagamos. Y Cristo es el que nos hace y nos da esa capacidad. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de alguien que ha sido saciado por Dios, hermanos? Ya me voy a ir un poquito rápido, ya se me fue el tiempo. Salmos 41, 1, 2 dice, y nada más lo voy a comentar, dice: así como el siervo clama por corrientes de agua, así clamo yo. Yo ya fui saciado, hermanos, pero yo todos los días tengo una dependencia de beber más de mi Señor. ¿Y cómo es la forma como yo bebo? A través de su palabra, a través de estar en comunión con el Señor, a través de estar en oración. Les vuelvo a comentar, no es fácil. Las distracciones de este mundo, los ataques te llevan. Pero, hermanos, si hay una convicción de querer estar en la presencia de Dios, de querer, de clamar por esas aguas de vida, es solamente a través de la palabra como lo podemos hacer. A través de la oración, a través de clamarle a Dios que nos dé cada día más. Y los resultados se ven, así como el deportista, hermano, se ejercita todos los días, tarde que temprano su cuerpo ve reflejado ese sacrificio, porque es un sacrificio, se sacrifican, hermanos. Pero aquí esto no es un sacrificio, esto es un deleite, es una bendición. Y cuando tú estás ejercitado, si pudiéramos ver, a lo mejor aquí veríamos a gente muy ponchada espiritualmente y gente muy débil, o gente que definitivamente no está. Pero debemos de ejercitarnos en el agua viva. Esa es realmente la actitud de alguien que ya ha sido saciado. No el que pertenezca a una asociación, a una iglesia, que venga a todos los cultos o que venga los domingos, no, hermanos.
sino es esa persona que su comunión depende todos los días, que se levanta y piensa en el Señor y le da las gracias, que come y le da las gracias por el alimento, que come y le da las gracias por todas las experiencias de vida que le ha permitido vivir. A veces son dolorosas, sí, pero una persona que ha sido saciada dice: Señor, pero eso me ha servido para mi crecimiento. Y sí causa, sí, hay consecuencias, las consecuencias de nuestra vida pasada, hermanos, pero todo eso Dios lo ha usado para su gloria, para que entendamos que el propósito de nuestra vida era estar aquí y en este momento. Esa es la actitud de una persona que realmente se dice estar saciada. En Salmos 16:11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo, solamente en su presencia. En ningún otro lado vas a encontrar una plenitud, un gozo pleno, hermanos. Vas a tener gozos temporales, mejor cuando vayas a una reunión, cuando veas a tu mamá y todo, pero si tú no tienes a Cristo, no vas a tener el verdadero contentamiento. ¿Sí? En Salmos 73, así vamos a leerlo, Salmos 73, 25. Cuando una persona está realmente saciada, hermanos, vean qué es lo que habla. Salmos 73, 25. ¿Ya lo tenemos? Salmos 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si tenemos al Señor, ¿a quién deseamos? Estamos completos, ¿verdad? Tenemos el verdadero gozo, tenemos la verdadera paz, tenemos la esperanza, sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Hermano, aunque parezca absurdo, el mundo no sabe cuál es el propósito de sus vidas. Creen que nacer, crecer, reproducirse y morir es el propósito, es lo que nos mueve. De verdad que eso es vano. Ya lo vimos en Eclesiastés, todo lo que hagas es vanidad. Pero en la presencia de Dios nada deseo, hermanos, porque estoy completo. Podré no tener dinero, podré estar pasando escasez, podré perder mi trabajo, podré perder a mi familia, pero en Cristo estoy completo. Y lo vamos a ver. Vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 6, 4, 10. Y vamos a ver cuál es la actitud de una persona que está verdaderamente saciada. 2 de Corintios 6, 4 al 10. Dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, hermanos. Si en Cristo lo tengo todo, así yo no tenga nada, tengo todo, hermanos. ¿Cuántos años de nuestra vida podemos pasar aquí? 80 años en el mejor de los casos. Y a lo mejor vamos a padecer necesidad, persecución. Cuando compartamos las palabras nos van a decir que somos engañadores, que somos mentirosos, nos van a aborrecer. Escrito está, nos van a aborrecer, nos van a ver como gente indeseada, inclusive en nuestra propia familia. Hermanos, eso no nos debe de interesar, porque lo tenemos todo, y lo tenemos a todo en Cristo Jesús. 2 de Corintios 4, 7. Y aquí queda un poco más claro. 2 de Corintios 4, 7, vamos a leer hasta el 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Tenemos problemas, sí, pero vivimos con esperanza. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que hablábamos en un principio, hermanos.
debemos de dar testimonio de esa saciedad que ya tenemos. Nuestra vida debe de dar ese fruto de que hemos sido saciados por el Cordero, que Cristo a través de su sacrificio pagó el precio de nuestro rescate, nos hizo nacer de nuevos, nos dio la llenura del Espíritu Santo, nos ha saciado, no necesitamos nada más, pero nuestra vida tiene que dar testimonio. Hoy es un buen momento, hermanos, para que meditemos. Mientras el Señor nos permite abrir los ojos, es un buen momento. No sé cómo estemos viviendo cada uno de nosotros, lo que yo sí sé es cómo vivo, y lo que yo les puedo decir es que yo necesito cada día más del Señor, cada día más y más y más. El anhelo de mi vida es agradarle al Señor. Vamos a cerrar, hermanos, con esta cita, Eclesiastés 6:3. ¿Ya lo tenemos? Eclesiastés 6:3 dice: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien, aunque el hombre tenga todo lo que pueda tener en este mundo y más que todos, hermanos, pero si su alma no se sació del bien y tampoco bien y también careció de sepultura, si su alma no conoció al Señor, si él no tomó de esa fuente de agua viva que es Jesucristo, hermanos, yo digo que un abortivo es mejor que él. Mejor le hubiera sido no haber nacido, hermanos, dice la palabra. El castigo que recibirá es grande y mejor le hubiera sido no haber nacido. Meditemos mucho en eso cada día de nuestras vidas. Cada vez que venimos a la palabra, ¿por qué venimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Hay una intención en nuestro corazón de agradarle a Dios? ¿O queremos lograr lo que en el mundo no hicimos y no logramos? ¿Queremos ser vistos? ¿Queremos entrar en una dinámica donde, oye, pues es padre, me siento bien, me siento a gusto? ¿Queremos eso o queremos agradarle a Dios? ¿Queremos conocer a Dios? Meditemos, hermanos. La exhortación es: conozcamos la palabra de Dios. La responsabilidad de un cristiano es conocer desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios. Si no tienes muchos años en la palabra y no has leído la palabra de Dios, hermano, déjame decirte que estás insatisfecho y que no has sido saciado. Porque alguien que se dice ser cristiano y no conoce la palabra, o por lo menos una vez que haya leído la Biblia en el tiempo que tengas, y hablo de leerla en tus tiempos de meditación, no en lo que venimos a hacer aquí en el culto, tienes la oportunidad, hermano. Es la única fuente por la cual puedes beber a Cristo, por su palabra. Es tiempo y es momento de hacerlo. Oremos. Padre de los cielos, en el nombre de Cristo, Señor, te damos las gracias, papá. Gracias por esa agua que nos has dado, mi Señor. Gracias por habernos llevado a ese manantial de agua que nos lleva a vida eterna. Gracias por revelarnos a Cristo, Señor. Gracias por darnos las fuerzas, Padre. Gracias por hacernos esperar en ti, Señor. Sabemos que los que esperamos en ti no seremos avergonzados, porque nuestro Señor Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados. El precio de nuestra maldad fueron puestos en su cuerpo, Señor, y Él padeció y estuvo dispuesto a poner su vida para rescate de todos nosotros, mi Señor. Padre, no tengo más que darte las gracias por toda tu obra, por tu sacrificio, por todo lo que has hecho, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Padre, te pido que obres en tu iglesia, que le des crecimiento, que cada día nos lleves más a santidad, ese anhelo de adorarte, de agradarte a ti, Señor. Y a los que no te conocen, papá, yo te pido, mi Señor, que obres en salvación, que seas tú el que les reveles a Cristo, que puedan entender que solo en Cristo hay saciedad, hermano, que a eso vino nuestro Señor Jesús, a darnos esa agua que sacia, Señor, que puedan beber gratuitamente, Señor, del agua de vida, que puedan beber a nuestro Señor Jesús. En el nombre de Cristo te damos